nuestro país. Sí, si me permite, además una consulta nada más, don Armando, si me permite. Quisiera consultar a nuestras compañeras y compañeros asistentes si estiman y aprobarían que el análisis y la discusión se hiciera en lo general y en lo particular, atendiendo al volumen del documento. Pregunto si están de acuerdo en que se haga la discusión en lo general y en lo particular. Se sirva a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se inicia la discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz el señor senador Armando Neira. Con su permiso de la mesa, coincido con el compañero Encinas que es un avance para los trabajadores, pero en su momento hemos expresado y está del conocimiento de todos los trabajadores de México que el salario más bajo del mundo está en nuestro país. Y es por ello que tenían una esperanza de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desapareciera y quedara un organismo, como dice la propuesta, autónomo, para que pudiera ser la Cámara de Diputados, con base en que la misma Cámara de Diputados y el Congreso autorizamos el presupuesto nacional, que ahora son más de 4 billones, solamente el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores son 2.600.000 millones de pesos. Entonces, toda la carga social está en los trabajadores. La mayor parte de los trabajadores, si no sus dirigentes, están muy pendientes del canal del Congreso. Entonces, yo siento que es un avance, pero que ojalá que antes que termine nuestro mandato podamos dar un buen mensaje, porque las grandes familias ya no viven ni siquiera con los salarios tabulados. Yo nomás quiero que quede ese antecedente para que sigamos luchando por un mejor salario para la clase obrera de este país. Muchas gracias, senador Neira. Señor senador Lozano. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Yo coincido parcialmente con lo que se ha comentado sobre el avance que representa esta propuesta de reforma constitucional, que se ha discutido mucho en los últimos tiempos y que ciertamente quita un pretexto para que pueda haber una revisión por sus propios méritos y solamente por sus méritos de lo que tiene que ser el incremento año con año de los salarios mínimos. Simplemente haría una consideración general y luego una propuesta. La consideración general es que me parece que tampoco debemos generar una falsa expectativa, porque si no, luego nos van a reclamar a nosotros, de que al hacer esta reforma, entonces, antes del 31 de diciembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos va a dictar un aumento del 30, 40, 50%, cuando no va a ser así. Entonces, yo sí creo que debemos ser muy serios. Este es un primer paso, ciertamente permite separar al salario mínimo como unidad de cuenta de otro tipo de obligaciones pecuniarias de pago, de otros conceptos, que nada tienen que ver con la remuneración del trabajo, pero otra es pensar que por el solo cambio, automáticamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se va a sentir con absoluta libertad de dictar un incremento que cuando no llegue, entonces la sociedad va a estar enojada con nosotros. Entonces, nada más es, yo creo que hacer esta primera aclaración. Segundo, la propuesta que tengo para ustedes, estamos de acuerdo con todo el texto, salvo con el quinto transitorio que se propone. Y les voy a decir por qué estamos en contra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Porque no creo que sea el constituyente permanente el que dicte una fórmula tan estrecha, tan estricta, para fijar esta nueva unidad de cuenta, basada exclusivamente en el Índice Nacional de Precios del Consumidor del periodo inmediato anterior y ajustar automáticamente esa unidad de cuenta, y entonces queda desvinculado del salario mínimo como tal. Miren, tan este punto es válido que si se fijan los siguientes transitorios, sí se refieren a la posibilidad de que en los contratos vigentes pueda haber entonces un desfase entre la unidad de cuenta y la revisión del salario mínimo. Y dice, y si eso ocurre,
de ninguna manera el Infonavit podrá, ¿no?, actualizar los saldos con base en la unidad de cuenta, sino va a tener el tope del aumento al salario mínimo. Entonces, esa lógica es la que debería prevalecer, pero no solamente para la coyuntura, la transición de los contratos vigentes hasta su fin, sino en general tenemos que encontrar como Congreso de la Unión, y para eso se llama legislación reglamentaria, ¿verdad?, que sea el Congreso, después de hacer una revisión mucho más puntual sobre el tema, la que determine cuál debe ser esa unidad de cuenta y cómo en su caso se debe ajustar para los supuestos en los que el salario se quede por debajo de esa unidad de cuenta. Porque hoy vemos una inflación pues que razonablemente está controlada, ¿no?, entre los 3,5%, 4%, en fin. Pero piensen ustedes en un momento dado, ¿sí?, y quizás no tan lejano por lo que se ha visto de pronto en los últimos tiempos, que la inflación de veras se dispare, junto con ella la unidad de cuenta, pero los salarios no necesariamente se comporten de la misma forma. Y entonces las obligaciones que van a tener los trabajadores, los asalariados, respecto a sus créditos con el Infonavit, entre otras obligaciones, o con Infonacot, en fin, van a estar relacionados a esa unidad de cuenta, pero su salario no habrá alcanzado el mismo incremento porcentual en el periodo. Entonces, mi propuesta en concreto, la someto muy respetuosamente a esta mesa, es eliminemos el quinto transitorio de este proyecto y dejemos que al momento de elaborar ya esta legislación reglamentaria como Congreso de la Unión, y habiendo escuchado, la verdad, vamos a juntarnos con Banco de México, con Hacienda, con expertos, en fin, que nos digan cuál tiene que ser el mecanismo y sus posibles válvulas de escape para que no sea al final una cosa buena como la estamos propiciando de separar o desvincular el salario de comunidad de cuenta, pero que de pronto los trabajadores pues se vean con cargas adicionales a las que hoy tienen, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Lozano. Solicitó también el uso de la voz la senadora Alejandra Barrales. Muchas gracias, presidente. Comentar al respecto, con base en esta propuesta de reforma constitucional, que por supuesto, en principio estamos de acuerdo que se dé esta reforma para crear una nueva unidad de medición, nos parece acertado, pero también nos parece obligado el señalar, sobre todo a la ciudadanía, que esta reforma no tiene nada que ver con el salario mínimo, es decir, hace referencia, hace alusiones, está marcando la desindexación pues de todos estos planteamientos, pero es muy importante aclarar a la ciudadanía que esto de fondo no tiene nada que ver, no modifica absolutamente nada el salario mínimo. Nos parecería irresponsable que a partir de esto, esta reunión me parece que de manera involuntaria se le ha referido una reunión para modificar el salario mínimo. Hay quien allá afuera plantea que esto va a mejorar, va a incrementar el salario mínimo de los trabajadores, y nos parece obligado dejar claro que nada tiene que ver con eso. Aquí es cierto, al interior de la Comisión de Trabajo presentamos iniciativas, el senador Neira, una servidora, presentamos iniciativas, y se hace referencia a que en esta reforma constitucional se está retomando una parte de estas iniciativas, eso es cierto, pero nos parece también importante, hablo por mi iniciativa, que es la que suscribo, que quede claro que esta es una primera parte de esa iniciativa. La otra parte importante de esa iniciativa, la de fondo y la que me parece que a todos nos interesa en este Senado, es la modificación del salario mínimo, que efectivamente hagamos lo necesario para que México no siga siendo el país con el salario mínimo más bajo de todo el mundo. Esa no es una característica que debiera de gustarnos siquiera aquí en el Senado. Entonces, me parece que esa responsabilidad y esa preocupación sigue vigente. Este es un buen principio, pero el tema de fondo para modificar, mejorar el salario mínimo sigue vigente y en nada se está tocando en esta ocasión. Quiero referirme a la propuesta que hace el senador Lozano. Yo estoy de acuerdo en general, me parece que sería un exceso plantear o dejar plasmado en la Constitución este tema que aquí se está encargando al INEGI. Me parece que puede sentar las bases de una discusión que esperemos si llegue a tocar el salario mínimo en algún momento, y yo también estaría de acuerdo con que lo conveniente es dejarla fuera de esta reforma. Gracias, presidente.
tiene la voz y enseguida la senadora. Es que Senador Lozano. solamente es una mera precisión, porque lo que no quiero que quede en duda es la facultad del Congreso de la Unión de dictar la legislación reglamentaria sobre este punto. Entonces, no es eliminar todo el quinto transitorio, quizás me expresé mal, es dejar en el quinto transitorio que el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria a efecto de fijar los criterios para la determinación de esta nueva unidad de cuenta. Sí, no los fija el constituyente delega naturalmente en el Congreso de la Unión la facultad para emitir la legislación reglamentaria y punto. Entonces estaríamos hablando de lo mismo, nada más con esta pequeña precisión. Hacer la redacción de una vez. ¿Cómo? Ojalá que Con mucho gusto. un documentito. Lo hago, con gusto. Señora senadora Padierna. Bueno, yo realmente quisiera ir a la parte que no está en la iniciativa, porque se menciona en la exposición de motivos que gran parte del contenido de este dictamen proviene de la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, así como también del Ejecutivo Federal, etcétera. Y nosotros hemos, no de ahora, sino desde hace mucho, planteado que el salario tiene que ser constitucional, como lo marca la Constitución, y como lo marca la Constitución, pues es que pueda satisfacer las necesidades de un jefe o jefa de familia, tanto en lo material como lo social, lo cultural, lo educativo, tal como lo dice la Constitución. El simplemente desindizar, pues realmente en toda la expectativa que se había creado, es una mala noticia hacia la clase trabajadora, porque se había creado esa expectativa de que a partir de que el obstáculo era que el salario mínimo estaba indexado o indizado a un montón de factores, unidades de medida, decisiones, y que al desindizarse entonces podía irse actualizando o actualizarse. Yo creo que este tema es histórico, es uno de los temas más rezagados. El Congreso nunca ha querido comportarse como un poder de representación popular, siempre se vela por el interés de unos pocos, y este carácter que se le ha dado al Congreso ha obstaculizado que el salario se vaya actualizando, así fuera, mediante el índice inflacionario. Si se hubiera ido actualizando año con año conforme lo marca al menos el índice de precios al consumidor, algo pudiera haberse recuperado. Pero como bien lo dijo el senador Encinas, desde que entró el modelo neoliberal a principios de los 80s, el salario se ha venido estancando y ha perdido poder adquisitivo. Y yo diría que desindizar es un tema que el Senado de la República proponga que el salario para el 2015 sea al menos de 82.86 pesos para 2015, sabiendo que la línea de bienestar mínimo para comprar una canasta alimentaria requiere de 171 pesos. Eso lo dice el Coneval, que para comprar una canasta básica el salario constitucional debería de estar en la línea de bienestar y debiera de ser de 171 pesos. Dejarlo en 64, 67 pesos, dependiendo del área, me parece que es una terrible injusticia contra la clase trabajadora, y los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, y si nosotros no hacemos nada, entonces va a seguir el salario como está, provocando una pobreza enorme, donde con las propias cifras que da el gobierno está aumentando la gente de 43 a 53% el número de personas cuyo salario no alcanza ni siquiera para comer, y esto es algo que debería de preocuparnos y atender esa demanda de millones de personas en nuestro país. De tal manera que yo diría
la parte que sí trata esta iniciativa, que es la desindización, es correcta, pero es omisa, es incompleta, dado que no alcanza